Damos la bienvenida a los que nos escuchan en esta tarde, a los que escuchan la palabra. Abrazamos a la distancia a todos, deseando que se encuentren bien y fortalecidos en el Señor. Ese es el deseo de los pastores y de toda la Casa Manantial de Vida para todos. Damos la bienvenida. Hoy nos toca compartir la porción asignada de este evangelio que predicamos todos los que creemos que las posibilidades de Dios siempre están intactas y latentes, esperando para realizarse en nosotros. Quiero y necesitamos saber que así como nosotros creemos en Dios, así como nosotros creemos en el Padre también cree en nosotros. Cree en nosotros los que somos sus hijos, no por lo bueno que podamos ser, sino porque sencillamente Cristo habita en nosotros. Entonces, Él sabe que en Cristo podemos entender lo que como hombres naturales no podemos. Cuando tú y yo nos enfrentamos a palabras que no podemos entender, a cosas que nos suceden aún que no podemos entender, tenemos que saber que en la mente de Cristo, en Cristo, podremos entender todas las cosas. Entonces vamos en esta tarde a compartir la palabra que nos ocupa en el día de hoy. Muchos creen que el Evangelio debería ser algo fácil de entender, que tiene que ser algo accesible, pero el Evangelio realmente es un asunto serio, es un misterio a quien solo Dios en su eterna voluntad le va dando a conocer en un proceso. Por eso que hemos repetido y repetimos siempre que el Evangelio no es para nerviosos, sino que es para personas que son constantes, que avanzan y avanzamos día a día, minuto a minuto, hora y hora en el conocimiento de Cristo. Es cierto que nos suceden cosas muy lindas, es cierto que nos suceden cosas muy bonitas, si se pudiera decir de esa manera, su amor, su gracia, su favor, pero tenemos que poner de nosotros y ser constantes, nos sucedan esas cosas o no nos sucedan esas cosas. El Evangelio, además de presentarnos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tiene que ver en cómo el ser humano se conecta con la predicación de Cristo, como el único camino de salvación para el hombre, pero también con el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y todo este asunto debe absorber nuestras vidas y hacer que nosotros literalmente vivamos para eso. Por más que tengas un trabajo, dos trabajos, seas soltero, seas soltera, seas casado, tengas familia, nosotros tenemos que entender que el Evangelio debe absorber nuestras vidas, porque todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Buscar fuera de Cristo lo que nosotros necesitamos es una locura y un riesgo demasiado extremo. El mensaje que quiero compartir hoy se llama La nación que nace de Dios, cuestión de estado y asunto de todos. Porque una cuestión es un asunto y los asuntos de la vida son los que a nosotros nos unen o nos separan de cualquier tipo de comunidad. En estos días hay comunidades que están, aparentemente enfrentadas. ¿Por qué? Porque hay asuntos que los dividen y eso no debería suceder en el mundo en que vivimos. Ahora, debemos hacernos nosotros mismos y pensar, ¿cuáles son nuestros asuntos en la vida? ¿Cuáles son las cosas que nosotros debatimos en nuestros ámbitos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que discutimos? ¿Cuáles son nuestras preguntas? ¿Cuáles son nuestros cuestionamientos? ¿Cuáles son realmente nuestros problemas? Mire, como generación nosotros no tenemos el problema de creer en diferentes dioses. Todos creemos en un mismo Dios. El punto de inflexión es que tenemos diferentes problemas a solucionar y en realidad la vida no se trata solamente de decir, bueno, pastor, yo creo en Dios, sino de entender cuáles son los asuntos que queremos resolver y cuál es el orden en los asuntos que nosotros queremos resolver. Todos y cada uno de nosotros anhelamos llegar al final de nuestros días y que el balance de nuestra vida nos demuestre que hemos colaborado como individuos en el avance del propósito eterno de Dios.
Es por eso que es importante que nosotros veamos al Evangelio y a la fe como un asunto de Estado. No solo que nos emocione, que no es malo que el Evangelio y la fe nos emocione, pero mejor es que nos lleve a discutir asuntos de Estado. Yo he visto a algunos presidentes llorar en algunas oportunidades. He visto primeros mandatarios a veces llevarse las manos a la cabeza por las preocupaciones. Pero lo mejor que pueden hacer los mandatarios, lo mejor que pueden hacer los presidentes es discutir los asuntos de Estado en vez de emocionarse. El apóstol Pablo, si leemos la Escritura un poco, vemos que comenzó a concebir el Evangelio como un asunto gubernamental, como un asunto de Estado, y él lo dice en varias oportunidades, ya que él vio a la iglesia como una nación, tal como lo hizo también el apóstol Pedro. En 1 Pedro 2.9, él dice de esta manera, 1 Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro le llamó la nación santa, le llamó pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirido muestra que el Señor Jesucristo fue el que nos liberó y nos hizo para sí mismo una nación santa. Y no nos hizo una nación santa porque todos eran buena gente, nos hizo una nación santa porque esa es la matriz, tal como le hablé a los jóvenes ayer de Argentina y de otras partes del mundo que se conectaron. La matriz, es importante ver la matriz. Él nos hizo una nación santa, nos puso un molde de santidad, nos conformó y nos hizo para sí mismo, por amor a nosotros, una nación santa. Ahora, nosotros no debemos confundir lo que estudiamos con lo que hacemos. Nosotros no somos estudiantes de la Biblia para contarle a nuestros hijos historias bíblicas y educarlos con esas historias y emocionarlos y creer que eso va a resolver el problema de la humanidad, sino que estudiamos la Biblia para incorporar palabras en nuestro vocabulario para que nuestra vida, familia, matrimonio, hijos y nietos no se pierdan en el sistema, sino que generación tras generación entiendan que han sido constituidos. Yo he conocido familias cristianas de 2, 3 y 4 generaciones y lamentablemente entre la tercera y la cuarta generación ya hay una pérdida de consistencia. Veo los nietos que no saben por qué están viviendo, muchos de ellos. Conocí gente que los nietos vivían cualquier cosa porque no habían sido capaces de enseñarles de dónde venía todo lo del Señor. No era lo emocional, que no debía ser lo emocional, sino que estamos constituidos. Pensaba hace unos días, después que yo deje esta tierra quedarán mis hijos, después que mis hijos se vayan con el Señor, quedarán mis nietos. Mis nietos deben entender que ellos han sido constituidos en un evangelio del reino para que esa verdad pueda ser pasada a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esa es la ocupación que nosotros tenemos. Por esa razón en esta tarde vamos a ahondar y vamos a estudiar. Hoy vamos a compartir 3 palabras que las debemos entender, que se nos deben grabar y así debamos repetir este mensaje varias veces. Debemos entender 3 palabras que son constitución, constitucionalista y estadista, que son 3 palabras, las voy a volver a repetir. Constitución, constitucionalista y estadista. El Evangelio se debe convertir en el sostén de nuestra vida, entendiendo que el Evangelio, ya como lo dijimos otras veces, no son un montón de libros o algunos libros escritos en la Biblia, ni un cúmulo de doctrinas por ahí. El Evangelio es Cristo mismo, habitando y gobernando el corazón de los hombres por la fe. Por eso es que estas 3 palabras deben ser incorporadas a nuestra vida. El Evangelio es una constitución y por esa razón necesitamos que aparezcan en estos tiempos los
constitucionalistas del Evangelio y en el Evangelio. Personas profundas, no personas religiosas, sino entendidos por el Espíritu en sabiduría legislativa de los asuntos eternos. Por eso es que debemos todos nosotros volvernos conocedores de la legalidad de Dios, que nada tiene que ver con el legalismo. Si nosotros los cristianos no conocemos el Evangelio desde su aspecto legal, constitucional, siempre estaremos nosotros divagando en nuestro corazón, divagando en nuestra alma, entre los dichos que me enseñaron, entre las cosas que yo aprendí, entre las buenas voluntades de las personas, los anhelos y los buenos deseos. Pastor, ¿eso está mal? No está mal, pero eso es para el primer año de tu vida como cristiano. Eso es para el primer año de tu vida como creyente. Y doy este ejemplo porque a veces en nuestra mentalidad nosotros creemos que a veces lo de Dios hacia nosotros es pura buena onda, Dios es siempre cool, buenos deseos, sonrisitas. Nosotros necesitamos entender que aún el amor de Dios es legal. Por eso es que nuestra vida no está sostenida por los buenos deseos de Dios, sino por un sistema legal que, a pesar de que nosotros sintamos u opinemos momentáneamente otra cosa, eso nunca va a colapsar. La figura de la soberanía de Dios es un Dios sentado en un trono, y dice muy claramente la Escritura que es un trono inconmovible. ¿Puedo yo dejar de congregarme? Yo podría negar la fe, a Dios no lo va a cambiar. Por eso que la gente a veces se va de las congregaciones, abandona la iglesia y dice, y bueno, ya verá Dios qué hace conmigo. Nada, porque a Dios no es que no le importa, a Dios no conmueve su trono. Tenemos que entender algo, y pastor, ¿Dios no es amor? Sí, Dios es amor, y Dios te va a procurar, eso es algo que nosotros no entendemos muchas veces, Dios te va a procurar el amor de Dios a través de Cristo y fluyendo a través de su Espíritu Santo aquí en la tierra, va a esperar por tu respuesta hasta tu último suspiro, pero hay una cuestión legal que nosotros tenemos que entender. La legalidad no se logra por haberle caído bien a alguien. Yo no conocí a nadie que esté legalmente constituido por buena onda, porque le caí bien a alguien o por desearlo mucho. Yo no conocí a nadie que me dijo, mire pastor, a mí me otorgaron la ciudadanía americana porque le caí bien a alguien de inmigración. El estatus de ciudadano, como tengo amigos que son ciudadanos de otras naciones, tengo amigos que son ciudadanos españoles, tengo amigos que son ciudadanos suizos, tengo amigos que son ciudadanos italianos. Los estatus de ciudadano se logran por haber atravesado un proceso y cumplido todos los requisitos legales de esas naciones. Yo algún día visitaré Suiza y por más que a mí me guste, por más que yo vaya al gobierno, a inmigración y le diga, ¿saben qué? Me gustó tanto que a mí me gustaría quedarme a vivir acá. Yo la verdad que yo me siento suizo. Mire, caballero, lo mejor que podemos hacer es darle una visa de turista. En realidad usted no necesita. Venga todos los años si quiere, pásese 2 o 3 meses, pero usted no tiene ningún acceso legal a quedarse y vivir en ese país. El estatus de ciudadano, el estatus de una ciudadanía se logra, como dije recién, por haber atravesado un proceso y cumplido todos los requisitos legales de una nación. Y nosotros no solo hemos sido amados por Dios, sino que en Cristo fuimos constituidos legalmente como sus hijos. A pesar de lo que eventualmente puedas sentir, a pesar de lo que eventualmente te puedas sentir, nosotros hemos sido constituidos como hijos. Por esa razón es que Dios no se pone nervioso con ninguno de nosotros, porque su expresión es legal, no es sentimental. Tú y yo podemos desear de todo corazón algo. Mientras no se cumplan las condiciones, nada va a suceder. La buena noticia que tengo es que en Cristo ya se han cumplido todas las condiciones para que nos suceda todo lo que el Padre ha hablado sobre nuestra vida desde la eternidad. Dios lo hizo todo basado en su legalidad, y esa legalidad
se fue manifestando a través de toda la historia y le fue dando a nuestra fe constitución. ¿Por qué digo estas cosas? Porque la gente a veces ha creído que la fe es un humito, es algo etéreo, como una nube que no se puede tocar, es algo que yo tengo acá adentro, te dicen, es algo que yo siento. La fe tiene una constitución. El Evangelio es nuestra constitución. Por lo tanto, en el Evangelio no podemos nosotros ni debemos interpretar como humanos algo que es espiritual. Amado, tenemos que entender algo. Por más que te sientas como te sientas, por más que estés sano o estás enfermo, por más que tengas dinero en el banco o no lo tengas, Dios tiene un trono inconmovible, nosotros tenemos acceso al trono de Dios y si nosotros nos entrenamos en saber cómo funciona el sistema espiritual, así como los que hemos emigrado, ya hablo de nosotros los que hemos emigrado, hemos estudiado todo lo que hemos debido estudiar para alcanzar nuestra ciudadanía, hemos pagado los impuestos, hemos sacado licencias ocupacionales, hemos sacado licencias de compañías, hemos pagado seguros, todo, nos hemos aprendido todo el librito para que esto funcione. Así debemos hacer en el Evangelio. ¿Saben por qué no nos funcionan algunas cosas? Porque no hemos entendido, porque todavía no hemos entendido algunas cosas, pero estamos en planes de entenderla, estamos en proceso de entenderla. Primera Juan 2:1 dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Leemos, esto es Primera Juan 2:1. Leemos en esta palabra que Cristo es nuestro abogado. ¿Abogado quién es? Solo aquel que es experto en leyes, el que es también experto en justicia. Él mismo, hablando de Cristo, fue el creador de la Constitución, él mismo fue el que la escribió en su propia vida y él mismo está encargado de guardarla para que los hombres puedan vivir una vida justa, piadosa, en la benignidad y la benevolencia de Dios Padre. Dios no está en el negocio, lo voy a decir en griego para que se entienda, de reventar a la gente. Dios no está en el negocio de destruir al hombre. Dios no está en el negocio de fundir con un rayo a las personas. Dios está en el negocio de que no solo entendamos que su amor es amor, sino que su amor es legal. Es legal. En esta generación, por haber entendido estas cosas, tienen que aparecer los hombres de Estado, varones y mujeres estadistas, no sentimentalistas. Estadistas son las personas que combinan en su forma de pensar un mundo más amplio de lo que ellos viven. Hay empresarios, miren, me pueden decir lo que ustedes quieran. Hay gente que me ha dicho y yo lo opino en parte. El presidente que tenemos hoy, Donald Trump, es un presidente que ha tenido todo lo que ha deseado como ser humano. Hay gente que me dijeron, bueno, él está ahí por el poder, pero quiero decirte algo, llega el momento que tienes tanto dinero que también tienes tanto poder. El punto fundamental es entender que hay gente que son estadistas, hay gente que están pensando en un mundo más amplio de lo que ellos viven. Y yo celebro que haya personas que vivan, que quieran servir de esa manera y nosotros deberemos también volvernos personas estadistas. Pensar en un mundo más amplio de mis cuatro paredes, pensar en un mundo más amplio de las cosas que me están sucediendo a mí, de que solo esto me está sucediendo a mí y determinarnos a ser, como dije recién, estadistas. A nosotros como generación, hoy no nos separa Dios, nos separan los problemas que queremos resolver, nos separan los problemas a los cuales hemos sido llamados a resolver. La pregunta es, ¿qué problemas queremos resolver en la tierra? ¿Qué problemas queremos resolver en la vida? Porque eso es lo que a nosotros nos va a dar el deseo de estar juntos. La palabra fe, para ahondar un poco más,
entre sus muchas acepciones, es una palabra legal en términos espirituales. Fe no es un sentimiento, sino que es una expresión legal, es algo que nos da acceso legal a la palabra de Dios. Dios no puede levantarse un día y decir, ya no te amo más, me arrepentí, porque el amor de Dios es legal. Tú tienes $1, yo a veces juego con amigos que viven en otros países y me dicen, uy, aquí el dólar, tú no sabes cómo está el dólar. El dólar está a tanto. Y le digo, aquí el dólar está a $1, jugando con ellos, haciéndole un chiste. Mañana no puedes levantarte y decir, mire, el dólar que tienes vale la mitad, porque es algo legal. No si el presidente se levantó con el pie derecho o se levantó del lado incorrecto de la cama, eso no va a afectar absolutamente nada. Si el dueño o la gente de los que imprimen los billetes mañana no puede decir, bueno, vamos a hacer un billete de 50 centavos. No lo van a hacer porque hay cosas que son legales. Entonces hay expresiones legales en el reino que no pueden ser cambiadas, no pueden ser refutadas por nadie. El evangelio no puede ser algo solo de emociones, aunque el evangelio incluye las emociones, pero no en forma determinante. Todos sabemos, si no has estado en un juicio, lo has visto en la televisión. Todos sabemos que las lágrimas no van a conmover a un juez. Yo he visto gente condenada a muerte que ha llorado siendo convictos y siendo culpables y la sentencia la tienen todavía y esperan que se cumpla. A los jueces no los conmueven las lágrimas. Nosotros no vamos a ser bendecidos porque a Dios le da la gana. No vamos a ser personas prósperas porque le caemos bien a Dios, sino porque es legal, porque el estatus de bendito está en su constitución, que es nuestra constitución. Acá no vale que bendiciones, hermano, Dios te bendiga, hermano. Ya lo hemos hablado mucho tiempo. No me suma el Dios te bendiga, porque entiendo que es algo legal. Entiendo que es algo legal. Agradezco el saludo, lo retribuyo muchas veces para no ofender al quien me lo da, pero estoy entendiendo que es algo legal. Que tú le digas doctor a una persona que sea doctor no lo hace más doctor, solo afirma una faceta legal. Un día le dieron un título universitario, un día lo nombraron doctor, un día tuvo que hacer meses o años de residencia, un día se especializó en algo, un día le volvieron a dar un título de una especialización. Esas son las cosas que lo han hecho legal. Esas son las cosas legales que lo han hecho doctor. Ya si tú le quieres decir Jorge, ya si tú le quieres decir Carlos o le quieres decir doctor, es un problema tuyo. No le suma ni le quita nada. Por eso digo y decimos que en el Evangelio el trono de Dios es firme, Dios es el juez, su Hijo es el abogado y el Espíritu Santo es quien nos asesora, quien para nuestra sola información también pertenece a la deidad. Nosotros estamos constitucionalmente establecidos y estamos legalmente defendidos por la gracia del Espíritu. El Señor dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, enviaré sobre ustedes el Paracleto, el Espíritu Santo. Así se traduce el Espíritu Santo, Paracleto, para de paralelo, cleto, el que asesora, el que te asesora paralelamente, nuestro asesor legal. Es el oficio de justicia que estará a nuestro lado, es el oficio de la persona que está a nuestro lado para decirnos lo que debemos decir, para que no hablemos lo que se nos ocurra, sino de las cosas que realmente debemos decir delante de un juez, delante del juez. La gente dice, ay, el día que yo vaya delante del juicio de Dios. Hermanos, si vamos al juicio y el juez es nuestro Padre, el abogado es nuestro hermano y el Paracleto te va a decir qué vas a decir. No es que vas a entrar siendo un descarado. Eso tenemos que tener claramente, porque hay gente cara dura, lo digo en argentino también.
sino que tenemos que, por eso es que la gente dice, Dios es un Dios legal. Sí, claro que Dios es un Dios legal y nos va a aplicar el juicio justo, pero nosotros sabemos que en Cristo estamos cubiertos. El Paracleto es el que nos va a dar a decir las palabras correctas. ¿Y qué se creen? ¿Que Dios nos va a tener toda la vida para condenarnos? No, Dios no condena. Mandó a su Hijo para que nosotros no seamos condenados. Preguntémonos, por favor, amados. ¿Qué cosas no nos dejan dormir? ¿Qué cosas gobiernan nuestras vidas? ¿Qué cosas nos angustian? ¿Qué cosas amamos? ¿Qué cosas odiamos? Esa es la razón de nuestra vida. Miremos lo que queremos resolver y eso dará sentido de destino a nuestra vida. ¿Qué fuiste creado a resolver? ¿Para qué te llamó Dios para resolver qué? Tú tienes dones y talento, pero no es para que los lleves por la vida como un pavo real, mostrando las plumas y no haciendo nada, sino que tus dones y talentos, lo que el Señor te dio para hacer, es para que sirvas al cuerpo. ¿Sabes hacerlo? Sirve al cuerpo. Eso le va a dar sentido de destino a tu vida, saber qué tienes que resolver. El apóstol Pablo, como constitucionalista y estadista, escribió una carta magna que muchos teólogos han llamado como la carta magna de la fe cristiana. La carta del apóstol Pablo a los romanos toca todos los aspectos constitucionales de nuestra fe. Toca temas tan pesados como la redención, el hombre como el único ser culpable y que destruye todo, la incapacidad del hombre en ganar el favor de Dios con sacrificios, cómo Cristo en su muerte redentora puede redimirlo todo y cómo su salvación es un don que solo se puede recibir por fe. Hay gente que todavía piensa que va a recibir la salvación por obras y la salvación se recibe por fe. ¿Está mal hacer obras? No, pero no te quieras ganar nada por obras porque no ganarás nada. Saldrás amargado y amargada porque alguien no reconoció lo que hiciste. Solo la salvación es por la fe. Ahora, tenemos que entender que aunque estos puntos que hemos hablado son constitucionales, ese no es el más importante de los temas constitucionales de Pablo, sino que Pablo trata de recalcar que Dios es justo y que el hombre no accede al favor de Dios, solo porque la mayoría de los seres humanos cree que Dios es injusto. Yo he hablado con personas y me dicen, y el hombre se ha hecho esta pregunta por siglos, si Dios es bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Porque no podemos estar cambiando su eterna constitución por la problemática del hombre. Dios ha dicho cómo es el hombre. Dios ha dicho por qué lo hizo varón, por qué lo hizo mujer, por qué creó el matrimonio, por qué creó la familia y por qué el hombre obedeciendo a Dios va a andar bien. Y cuando el hombre desobedece a Dios, anda mal. Todo eso es constitucional. Emigra a un país, pórtate bien, paga los impuestos, un país serio, paga los impuestos, paga tu retiro, haz todo lo que tienes que hacer. No andes emborrachándote y manejando un carro. Haz todo lo que tengas que hacer. No andas peleándote con un bate con los vecinos. Haz todo lo correcto. ¿Cómo te va a ir? Te va a ir bien. Haz todo lo incorrecto y vas a terminar quizás hasta deportado a tu país. Son cosas, no, lo que pasa es que la policía es mala, la policía es buena, migración es bueno, migración es mala. Señores, son cosas que se resuelven desde lo constitucional y no desde nuestro parecer. Todos nosotros debemos unirnos para resolver los problemas, no buscando solamente cuál es el Dios verdadero, sino cuál es el problema verdadero que tenemos que resolver. Y uno de los problemas más importantes es ¿qué manera le podemos ayudar a Dios a manifestar su propósito en la tierra? Hace unos años, un querido amigo mío escribió un libro que se llama ¿Quién le soluciona el problema a Dios? Es un libro que todo cristiano debería leerlo. Nosotros debemos inquirir, debemos preguntar, buscar para entender acerca de lo que es la legalidad de Dios, entender que vamos a recibir la providencia de Dios no por nuestras acciones ni por nuestros méritos, sino porque está contemplado dentro del Evangelio, que es nuestra constitución. Constitución que nos sostiene, constitución que nos guía y nos muestra y mostrará el camino a seguir.
Tú y yo no estamos a merced de un Dios que tiene ocurrencias. Uy, yo conocí gentes hace algunos años. Dios me dijo que me fuera para allá. A los 6 meses, ¿qué haces aquí? Dios me dijo que volviera. A los 4 meses, Dios me dijo que me fuera a Orlando. A los 5 meses, Dios me dijo que volviera a Miami. A los 4 meses, Dios me dijo que me fuera a Key West. Así, una cosa por el estilo. Nosotros, y así muchas cosas en la vida de personas que he conocido, y muchos cristianos se han movido de esa manera. Nosotros no estamos delante de un Dios ocurrente. Nosotros no estamos delante de un Dios que tiene ocurrencias. Nosotros estamos delante de un Padre que nos ama entrañablemente. De hecho, nos ha dado a su Hijo amado para hacernos legalmente familia de Dios, hijo de Dios. Y de esa manera nosotros nos movamos en la legalidad de Dios. Meditemos por favor en estos días en esta palabra. Tú no estás a tu suerte, tú no estás a la buena de Dios, tú estás constituido en una legalidad sin precedentes. Que la gracia, amados, y el favor de Dios nos guíe a entender esta constitución, que nosotros podamos entender lo que hemos hablado hoy, que nosotros podamos entender que la vida del Señor se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. La nación que nace de Dios es una cuestión de Estado y es el asunto de todos, tuyo, mío, de cada uno de nosotros. Que la gracia y la paz del Señor les sean multiplicados. Que esta semana sea una semana maravillosa. Gracia y paz.